democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Acabo de cumplir mis 40. Hago ejercicio y dejé de fumar hace años. Sin embargo, sé que al menos una vez al año debo hacerme un examen de próstata. Por suerte, en el centro de salud me explicaron que el primer paso es una simple prueba de sangre. Una prueba de sangre puede decirle al médico el estado de tu próstata. Es una medida de prevención fácil, rápida y gratuita. Prevenir para vivir. El nuevo Ecuador. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Inauguramos la temporada de espectaculares langostas y centollas Jumbo del Pacífico en sus exquisitas preparaciones. Reserve nuestros exclusivos salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. Consulte además por nuestros menús exclusivos para celebración de eventos. Estamos ubicados en Federico Páez y 14200 y Juan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metrored Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Ustedes, los que saben que los sueños de los ecuatorianos se cubren con los mejores techos. Saben que los proyectos se sostienen con los productos de la más alta calidad. Saben que el único recurso que necesitamos para transformar el futuro es nuestra gente. Y queda claro que los que saben que Adelca lo tiene todo. Techos, tubos, perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. ¿Qué harías si te ganas tus primeros $100,000? Pagaría la carrera de mi hija. Invertiría en bienes raíces y viajaría por todo el mundo. Y me iría a Francia a pasear por sus calles con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje. Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada $100 en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil y entrar al sorteo para ganar $100,000 y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100,000.com. Banco Guayaquil, 100 años. Fin de espacio promocional y publicitario. En 19 días llega la Exa Navidad. ¿Estás listo? Don't forget, Santa's watching. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Arriba
8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Quiero saludar al doctor Simón Pachano, académico, politólogo, catedrático de Flaxo, articulista de Diario El Universo, para hablar sobre la coyuntura política. Hay nuevo gobierno, nueva Asamblea Nacional, y hubo un pacto que se hizo público y se reiteró, un pacto de gobernabilidad, según quienes suscribieron, quienes se comprometieron, porque no hemos visto suscrito ningún papel, y desde los sectores que han cuestionado ese pacto sostienen que es un pacto de la impunidad. Simón Pachano nos ilustró, como siempre lo hace los días lunes en su columna de Diario El Universo. Habla del pacto del silencio. El país quisiera, cuando se han llenado la boca autoridades en la Asamblea, en el nuevo gobierno, de honrar la palabra. ¿Qué significado tiene este pacto, en definitiva, que está viendo el país caminar? Ya se ve el juicio político a la fiscal general, se ha planteado el juicio al Consejo de la Judicatura. Es decir, ¿qué es lo que se pretende en el país? ¿Por qué pacto del silencio, como titula Simón Pachano? Simón, buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Bueno, yo creo que es evidente que el pacto no tiene un contenido claro para la ciudadanía. Posiblemente está claro para quienes lo firmaron o no lo firmaron, simplemente lo acordaron de palabra, pero no está claro para la ciudadanía. Un pacto en política es muy importante y son pasos que se dan y que deben darse de manera muy positiva para que funcione un régimen democrático. La democracia es un juego, digamos, de posiciones diversas, pero a la vez que buscan acuerdos, y que cuando se hacen acuerdos, esas posiciones deben ser comunicadas a la ciudadanía, que finalmente es la dueña de ese régimen democrático. Lo que hemos tenido en esta ocasión es simplemente unas declaraciones de que que había un pacto y que se expresó en la elección de las autoridades de la Asamblea y en la distribución de las comisiones correspondientes. Pero no sabemos cuáles son los objetivos que guían más allá de esa formación, digamos, de esa conformación de las autoridades legislativas. No sabemos cuáles son los objetivos políticos propiamente. Hay que preguntarse, ¿van a apoyar, por ejemplo, el proyecto de reforma económica que mandó el presidente? ¿Van a apoyar la posición presidencial respecto a su conflicto con la vicepresidenta? ¿Van a apoyar, por otro lado, las iniciativas de juicios políticos, por ejemplo, a la fiscal general de la Nación, como plantea el correísmo, que es parte de ese acuerdo? En fin, quedan muchas dudas y, por lo tanto, yo creo que es un pacto que, insisto, no hay que condenarlo per se de partida, pero sí hay que cuestionar y decir, bueno, ¿cuál es el contenido de ese pacto? ¿Hasta dónde llega? O, para decirlo en los términos que están muy de moda, ¿cuáles son las líneas rojas de ese pacto? Este momento de lo que ha ocurrido, el Ejecutivo ha enviado el proyecto urgente en materia económica desde el sector que hace mayoría, la Revolución Ciudadana, planteó el juicio a la fiscal general. No pudiera entenderse que aquí habrá que ver los votos, que hay condicionamientos. Voy con el juicio a la fiscal y yo votaré de acuerdo a esa respuesta el proyecto urgente en materia económica. ¿No queda condicionado estos temas de quienes quieren imponer lo que se ha calificado la agenda de impunidad? Sí, claro, es muy probable que eso sea así. Y es lo que despierta sospechas, del hecho de que no se haya comunicado claramente cuáles son los contenidos de ese pacto, nos da lugar a este tipo de sospechas. Todo pacto, todo acuerdo
entre personas o entre grupos, sean sociales, políticos, deportivos, lo que fuera, tiene sus condiciones. Cada uno de los participantes en el acuerdo, en el pacto, en el convenio, en como lo llamemos, pone sus condiciones y dice, yo puedo llegar hasta acá, ¿no? El otro dice, no, yo no puedo eso y puedo solamente hasta este punto de acá. Bueno, a partir de eso se hacen los acuerdos, pero eso justamente tiene que estar claro, especialmente en un caso como este, que es un pacto político que tiene que ser comunicado a la ciudadanía y sobre todo que es el primer paso que da el gobierno, incluso que lo dio como gobierno electo, todavía no posesionado. Entonces creo que debió el gobierno ser muy claro en este sentido. Si sus socios de ese acuerdo no eran claros, él estaba en la obligación de ser muy claro, porque justamente era el momento en que él tenía que dar señales muy, muy claras también de por dónde quería ir, y tenía que justamente expresar la palabra a la que él hace referencia, perdón, cuando dice que hay que honrar la palabra. Si hay que honrar la palabra, hay que conocer esa palabra, y no conocemos cuál es esa palabra. Ahora, si hay acciones que se han demostrado en el camino, y como bien cita en su columna Simón Pachano, dice, voy a leer textualmente, la vendetta por la actuación de Hernán Pérez Luz como abogado del Universo en el caso Chucky 7, la tenían guardada y la concretaron gracias a un gobierno débil y miope. La sacaron de inmediato, con algo que ha sido observado nacional e internacionalmente, diplomáticos de carrera con reconocimiento mundial como José Ayala Lazo envió una carta al presidente Daniel Noboa para que repare en la designación, la salida de Hernán Pérez Luz de la representación de la ONU con una circunstancia. Hoy preside el Ecuador el Consejo de Seguridad de la ONU y lo sacaron de inmediato y pusieron a un amigo del presidente, hay que decirlo, que es una respuesta a esto también lo que ha venido sucediendo, sacarle en este caso al doctor Hernán Pérez Luz. Sí, sin duda, no hay una razón que haya dado el gobierno, una razón válida para hacer ese cambio. Por lo tanto, lo que nos queda como interpretación es que eso fue una presión de uno de sus socios en ese acuerdo, que es el correísmo. El correísmo quería sacarse el clavo de la actuación de Hernán Pérez Luz, que, por cierto, hay que decirlo, estaba teniendo una actuación muy destacada, muy cuidadosa, muy profesional en su gestión en Naciones Unidas, en este momento que es muy grave. Y el correísmo, quería sacarse de encima a Hernán Pérez Luz porque él fue el abogado del diario El Universo cuando Rafael Correa planteó el juicio de los 80 millones, que después Chucky 7 lo bajó a 40, y que conocemos todos el desenlace. Entonces creo que había una vendetta pendiente ahí y que se ejecutó o se concretó con este hecho. Se pone ahí una persona de que lo que se conoce es que no tiene experiencia en el tema internacional, y sobre todo se hace un cambio cuando Ecuador tiene que asumir la presidencia del Consejo de Seguridad por este mes de diciembre. Y entonces esto es un error que va más allá incluso. Aunque no hubiera habido esa vendetta a la que me refiero, de todas maneras esto constituye un error muy grave en términos de la política exterior ecuatoriana, porque se le quita a la persona que estaba llevando adelante un proceso de planificación de lo que iba a ser la presidencia de Ecuador en el Consejo de Seguridad, y se pone una persona que llega, de la nada y que no tiene experiencia en este campo. Volviendo al tema del pacto, como califica Simón, pacto del silencio,
A través de los hechos se irá reflejando lo que ha constituido este pacto entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el bloque de gobierno ahora. Sí, por supuesto. Yo creo que vamos a ver ahí los límites a los que se le va a sujetar al presidente. Me da la impresión, e insisto, todas estas son suposiciones porque no tenemos la información adecuada, ¿no? Porque el gobierno no ha dado la información y los otros integrantes del pacto tampoco. Entonces, creo que el gran problema va a ser que al presidente, al gobierno, le van a poner límites muy, muy cortos, muy duros en su gestión. El presidente va a estar muy condicionado por los dos socios que tiene, que son mucho más fuertes que él y que son los que han puesto la agenda hasta este momento. Lo estamos viendo. Y esto va a significar que seguramente él no va a poder tener, por ejemplo, una política adecuada en términos económicos, por decirlo, ¿no? La situación económica, como sabemos y hemos escuchado sobre todo a partir de las entrevistas que se hacen en esta emisora y en otros medios, Miguel, conocemos que es muy grave, que es necesario tomar medidas. Muchas de esas medidas que son drásticas van a encontrar la oposición de los dos componentes fundamentales de ese acuerdo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que el presidente considere necesario o que la técnica económica aconseje elevar impuestos, por ejemplo el IVA, o que aconseje algún tipo de medida de esa naturaleza, evidentemente se va a encontrar con la oposición tajante del Partido Social Cristiano que firmó ante notario que nunca permitirá eso. Y se va a encontrar también con la oposición tajante también del correísmo que con una forma de populismo económico va a impedir eso. Lo mismo en el caso de que quiera, por ejemplo, reducir en alguna medida el subsidio a los combustibles, que es algo fundamental que hay que hacerlo para obtener los ingresos que necesita el país. Es decir, va a encontrar de parte de sus propios socios la oposición para medidas que son fundamentales y que garantizarían no solamente el éxito del gobierno de Daniel Noboa, sino el bienestar del país. Entonces, creo que es un acuerdo que puede traerle muchos problemas al gobierno y muchos problemas al país. Simón Pachano, de la amplia experiencia, en política se puede honrar la palabra, ha repetido el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y también quiero glosar lo que dijo en Washington como presidente electo entonces, declaró públicamente el presidente Daniel Noboa, respecto del juicio a la fiscal. Aseguró en Washington que su bancada parlamentaria no apoyará ningún acuerdo para iniciar un juicio político a la fiscal general como promueve el correísmo. Y dijo textualmente, entre comillas, no permitiré que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a nuestra fiscal general. Necesitamos proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país. ¿Cómo pasar de honrar la palabra a los hechos que se reflejan en el país? Supongamos que el presidente va a tratar de honrar la palabra en este aspecto, en este tema específico, y va a oponerse o a hacer que su bancada se oponga al juicio político a la fiscal. Ahí hay dos temas que hay que considerar. Uno, si su bancada no va a votar por eso, no quiere decir que se asegure de que el juicio no va a ser posible y que no va a ser posible la destitución de la fiscal porque van a conseguir los votos por otro lado, posiblemente. Por lo tanto, el presidente podrá decir, bueno, mi bancada no apoyó y nosotros no tuvimos que ver. Y el otro aspecto es que el presidente puede decir simplemente que
sus socios, que él no maneja a sus socios y que por lo tanto él puede lavarse las manos respecto al juicio de la fiscal. Entonces, me parece a mí que es una forma, digamos, muy, no sé, no quisiera emplear palabras duras, pero quizá una forma muy fácil de salir de un apuro y además creo que en esto sus socios, por lo tanto, le van a condicionar, por no decir chantajear, con otro tipo de acciones. Apoya al juicio de la fiscal o nosotros no dejamos pasar la ley económica o cualquier otra medida que él plantee. Entonces, me parece que esto, este pacto en general le ha puesto al presidente en una situación de debilidad mayor que la que tenía y de la que pudo tener si él tomaba otro tipo de medidas. Debilidad, Simón, y también incertidumbre, porque el presidente tiene su estilo, lo ha dicho, está reivindicando otra práctica política de hablar corto, de hablar poco, pero hay temas en donde así hable corto o poco, debe enviar certezas y no generar incertidumbres, malas interpretaciones. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un gran teórico de la democracia, que es Norberto Bobbio, italiano, ya fallecido, en fin, que él tiene una definición muy interesante. Dice, la democracia es el tratamiento de lo público en público. Es decir, ¿qué significa esto? Significa transparencia, significa que las cosas públicas deben ser tratadas de manera transparente con el público y hacerlas públicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que se está haciendo es un manejo poco democrático cuando no hay señales claras de parte de los mandatarios, en este caso concreto del presidente. Yo respeto mucho y me parece incluso positivo que él sea una persona de pocas palabras. Digamos, valioso que no sea una persona que acuda al verbo fácil y a la demagogia para dar vuelta a las cosas. Perfecto, eso se agradece y está muy bien, pero tampoco puede ser tan lacónico que no comunique nada. Entonces, me parece a mí que tiene que haber ahí un balance y él debe entender que tiene que dar a conocer al país cuál es su línea de trabajo, cuáles son sus directrices. No solamente decir cosas generales en términos de que él ya ha dicho a los ministros que presenten su programa. No, él tiene que darles un programa para que ellos ejecuten y el país tiene que conocer ese programa. Entonces creo que tiene que ir a un balance en ese sentido de el laconismo versus la demagogia. ¿Cómo ve, Simón Pachano, la composición del gabinete y los altos funcionarios del gobierno? El presidente ha reivindicado que es un gobierno de la juventud, pero siempre será importante esa juventud combinar con la experiencia. Cuando precisamente en la Asamblea se ve que hay legisladores con experiencia que pudieran bloquearle la acción del Ejecutivo. ¿Cómo combinar esa juventud? Porque nadie nace sabiendo, se aprende. Por ejemplo, voy a citar un caso, el señor ministro de la Defensa Nacional, que es un puntal. Hay ciertos ministerios, gobierno, economía, defensa, seguridad, que debieran ser combinados entre juventud y experiencia. Con todo el respeto y consideración, poner a un experimentado en tema de seguridad privada o que haya sido de defensa personal, no le da el conocimiento de ver el tema de la seguridad con una visión, como se dice, desde los 40,000 pies de altura. Sí, y ese caso específicamente es muy preocupante, que se ponga a una persona experta en defensa personal en el Ministerio de Defensa Nacional.
No, es un despropósito, creo yo. Hay que decirlo en esos términos. No es una persona que conozca la realidad de la defensa nacional y particularmente de uno de sus elementos fundamentales, que son las Fuerzas Armadas, que tienen una característica muy específica como institución y como una institución básica para el país, justamente para la defensa del país, de una institución jerárquica, en fin, ¿no? Que tiene que ser manejada de otra manera. Creo que es un gravísimo error. Espero que el presidente lo enmiende de manera muy pronta, digamos, ¿no? Porque no puede ser que se confunda defensa personal con la defensa nacional. Y en general, respecto al gabinete, es muy importante la renovación de los cuadros políticos, pero también es muy importante la experiencia y el conocimiento. Y yo creo que también ahí, igual que en el otro aspecto que hablábamos antes, hay que hacer un balance. Tiene que haber un balance, tiene que balancearse entre justamente la experiencia experiencia y conocimiento versus la renovación, la juventud, en fin, ¿no? La juventud por sí misma no asegura nada. Entonces creo que no se puede juzgar con un solo parámetro a las personas que actúan en la política, en este caso a quienes conforman el gabinete ministerial del presidente Noboa. Creo que esperemos a ver cuáles son sus acciones, cómo se desempeñan, y vamos viendo qué es lo que pasa, si es que en realidad esa juventud ha aportado significativamente o no. Hasta este momento tampoco podemos decir mucho, porque el silencio del presidente ha sido contagioso, y ese silencio lo vemos o lo escuchamos o no lo escuchamos más bien también en el gabinete en su conjunto, con excepción de alguno que otro ministro que ha salido en los días ya de esta semana a hacer alguna declaración, pero no tenemos señales claras de por dónde va ese gabinete. Claro, el país necesita certezas, mensajes que den claridad en el panorama, más aún cuando tenemos una situación económica compleja. Y en lo político, el volver a concentrar el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior, con una circunstancia que ha admitido la señora ministra de Gobierno, ministro del Ministerio de la Política, que fue abogada defensora en su momento de quienes tuvieron un juicio, que el ISPOR, que fue estafado en $950 millones en la ciudad de Guayaquil. Ella fue abogada defensora, no lo ha negado, pero en ese juicio lo ganaron al ISPOR. Ahora ella, porque hubo sobreseimiento, el caso de Decebale y de una empresa vinculada a un hijo del ex legislador Javier Neira Menéndez, Javier Neira Salazar, fueron sobreseídos. Eso quizás de alguna manera no pudiera opacar que hoy va a dirigir la Policía Nacional si lleva al Ministerio de Gobierno de nuevo al Ministerio del Interior. Sí, eso me parece que ese tipo de detalles un gobernante tiene que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado respecto a eso. Debió, en este caso, más allá de criterios técnicos o no, debió mantener la separación de los dos ministerios, ¿no? Debido a las características de la ministra a quien encarga los dos. Si hubiera sido otra persona, posiblemente esa integración la discutiríamos en otros términos, en términos de la factibilidad, de su factibilidad de hacerlo y de las mejores condiciones para manejar la política y la seguridad al mismo tiempo. Todo eso está en discusión, pero en el caso concreto, si nombra a esta persona al Ministerio de Gobierno, no le nombre también para el Ministerio del Interior, donde aparece este conflicto por su actuación pasada como abogada en contra de la policía a la que va a dirigir desde ahí. Creo que son tropiezos quizá de desconocimiento del presidente, que también debería enmendarlos muy rápidamente.
El otro tema, ¿cómo ve a la Asamblea Nacional, Simón Pachano, y este inicio de la etapa de fiscalización con el juicio a la fiscal general? Tienen un derecho constitucional, atribución, obligación de la fiscalización como la legislación, pero empezar con la fiscal general, ese no es un mensaje que, en lugar de generar certidumbre, lo que se busca es tratar de sacar del escenario a quien viene combatiendo el crimen organizado y a la delincuencia política? Sí, por supuesto. Yo creo que es la reproducción de la asamblea anterior. Yo no tengo no encuentro ninguna señal que diga que hay un cambio. En la asamblea anterior teníamos todo este tipo de actuaciones, este privilegio de temas que benefician a quienes han sido ya sancionados por la justicia, en la búsqueda de la impunidad, en fin, y un pequeño grupo que busca cambiar las condiciones, que busca llevar adelante temas fundamentales para el país, que reivindica la ética, etcétera, ¿no? Que existía en la anterior y existe en la actual, pero que es minoritario. Entonces creo que estamos frente a la reproducción, la continuación de la misma asamblea, incluso con muchos de sus integrantes actuales, que son quienes han sido reelectos, y ahí tenemos que ver, poner el foco sobre cómo actúa la ciudadanía cuando da su voto. Simón, ¿y por qué la pregunta enjuiciar políticamente a la fiscal general, incluso sin sustento? Lo están acusando del tema de la inseguridad cuando no es su atribución, o volver a plantear algo ya superado, el presunto plagio que le acusaron de su tesis de hace 20 años. ¿Por qué no, en lugar de apuntar a la fiscal general, sí hacerlo algo que es impresentable en el Ecuador, la actuación del Consejo Nacional de la Judicatura? Como bien decía el lunes último en la caricatura de Bonil sobre el artículo de Simón Pachano, Pacto del Silencio, ya basta, Vilman Terán, ¿hasta cuándo se burlan de la institucionalidad? Porque lo que busca la fuerza mayoritaria en la asamblea es la impunidad. Ese objetivo ellos lo van a poner por delante de cualquier otra cosa. Y para ese objetivo, un primer paso y un paso muy importante es deshacerse de la fiscal, que ha sido una pieza muy importante para justamente combatir esa impunidad. Por lo tanto, ellos van a seguir por ahí. Y esto nos lleva nuevamente al inicio de nuestra conversación, Miguel, en el sentido de que con eso ellos van a presionarle al gobierno. El gobierno va a tener una situación muy compleja justamente en este tema, porque el gobierno debería ponerse en una situación muy firme, pero si se pone en esa situación firme, posiblemente rompe este acuerdo e inmediatamente la asamblea se va a una oposición drástica, como fue la que hubo en la gestión anterior, en el gobierno anterior. Entonces creo que el tema es ese. Ellos van a buscar la impunidad y por lo tanto van a buscar el juicio a la fiscal y van a evadir el juicio a los integrantes del Poder Judicial. En ese sentido, ¿le queda una disyuntiva al Ejecutivo o allanarse a estas presiones o chantaje de esta mayoría, o simplemente sacudirse y rechazar esta imposición, lo cual le pudiera debilitar en la gobernabilidad? Exactamente. Y yo creo que justamente se ha hablado mucho de gobernabilidad, se ha manoseado mucho esa palabra, ¿no? Y por la famosa gobernabilidad es muy probable que lo que tengamos es un gobierno más débil que lo que pudo haber sido si es que él miraba las cosas de otra manera. Con una circunstancia, un gobierno de año y medio. Exactamente. Y un gobierno de año y medio sin un partido político que lo respalde, sin una organización, sin una trayectoria de sus ministros, una trayectoria me refiero más que nada política, no solo técnica, sin una visión política clara respecto
a las fuerzas políticas que existen en el país, los intereses que se cruzan, en fin. Entonces creo que vamos a tener un problema a muy corto plazo. Yo le veo, Miguel, y espero equivocarme, pero creo que en muy, muy corto plazo, no solo en términos de meses, sino quizá de semanas, vamos a tener un gobierno que se encuentra en absoluta minoría respecto a las fuerzas que tienen otros intereses y que van a ir imponiendo esos intereses. Y en esas condiciones, en esa perspectiva, consulta popular que ha ratificado el Ejecutivo que lo haría, que presentaría el próximo mes de enero en consideración al país. ¿Cómo llegaría esta consulta popular? Miguel, yo no sé qué decir respecto a la consulta. La consulta, por supuesto, es una forma de democracia directa muy importante y que el Ecuador es el segundo país en América Latina en mayor número de consultas que ha hecho, después de Uruguay. La ha aplicado muchas veces, la ha utilizado, está muy bien, en ocasiones ha sido un recurso político exclusivamente, en fin, todo eso se puede decir. Pero de la actual consulta, ¿qué se puede opinar si no conocemos qué es lo que se va a consultar? Ahí nuevamente el laconismo del presidente. No hay una señal de qué es lo que nos quieren preguntar a los ciudadanos. ¿Qué se va a poner ahí? ¿Qué preguntas? ¿Cuántas preguntas? Y sobre todo, ¿qué contenido de las preguntas? Mientras eso no haya, discutir sobre la consulta, yo creo que es discutir en el aire. Sí, la consulta puede estar bien, puede estar mal, lo que sea, pero primero sepamos sobre qué vamos a pronunciarnos. Y quizá otra cosa, Miguel, mil disculpas, pero creo que además, ¿no?, las consultas, algunas consultas en el Ecuador que han sido utilizadas solo políticamente para fortalecerse los presidentes, han terminado más bien debilitándolos, han terminado como un boomerang, ¿no?, que les ha retornado a ellos. Es la última, la de Guillermo Lasso, ¿no?, con preguntas que ellos creían que eran de cajón que iban a ser aprobadas, ¿no?, fueron rechazadas por la mayoría de la población y el presidente se debilitó mucho más de lo que estaba originalmente. Lo mismo le puede pasar a este presidente, ¿no?, dependiendo no solo de qué preguntas haga, porque el contenido de las preguntas muchas veces no define la cosa, sino de cuál sea el clima político en ese momento y cuál sea su relación con los socios que tiene ahora. Claro, una pena resulta por la condición cuando se presenta una consulta. El caso del 5 de febrero en el gobierno anterior se malogró, entre otros temas, la extradición de delincuentes al exterior. O sea, el pueblo ecuatoriano que se queja, se angustia por la inseguridad, se pronunció en contra de la pregunta para extraditar a los delincuentes al exterior. Claro, que era digamos, un recurso que se puede utilizar, no el más importante, por supuesto, pero sí uno que puede tener efectos sobre todo psicológicos en los delincuentes, en los capos de las mafias, digamos, ¿no? Pero claro, es que ese es el riesgo que se corre cuando el gobierno es débil y convoca una consulta. Eso es. Entonces, hemos tenido ya experiencias en ese sentido. León Febres Cordero perdió una consulta que también parecía que el resultado era cantado por el sí, el a favor, digamos, ¿no? Sixto Durán ganó una consulta y perdió la siguiente. Guillermo Lasso pierde todas las preguntas en la consulta que convoca. En cambio, en la consulta del Yasuní, que termina siendo negativa en términos económicos para el país, gana eso y vamos a tener también un resultado más bien negativo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las consultas y con los temas que se plantean y el clima, insisto, el clima político en que se hace la consulta popular. En este sentido, muy difícil lograr el fortalecimiento de las instituciones, por un lado, y por otro, el denominador común, como empezamos hablando, Simón, es
la suerte de la incertidumbre en el panorama político? Sí. Yo creo que estamos, exactamente esa es la palabra, Miguel, estamos frente a una gran incertidumbre. No sabemos por dónde estamos yendo, no por dónde vamos a ir, sino por dónde actualmente estamos caminando. No tenemos claridad de parte de los principales actores políticos, y entre ellos el principal de los principales, que es el gobierno. No tenemos claridad. La única claridad que existe es que la primera fuerza política del país lo que busca es la impunidad para el regreso de su líder, porque es el que les asegura la permanencia por largas décadas desde ese momento. Bien, muchas gracias por este análisis, como siempre, a Simón Pachano, politólogo, académico de Flaxo, escritor, columnista de Diario El Universo. Simón, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un saludo. Hasta luego. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en ExaFM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles por este seguimiento. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Festejen a Quito con mesura y con respeto, que es lo más importante. Que viva Quito. Muy buen día a todos. Felicidades. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú